se tiene que transparentar. No puede haber rendición de cuentas sin transparencia. Entonces no veo yo la razón por la que no se pueda transparentar. Ahora sí me remonto más de lo que yo me había remontado con su pregunta. Con mucho gusto. En el caso de la Argentina, que trabajaba en un table dance en Monterrey, y la nota es del año 2008, yo les quiero comentar al respecto. En el 2008, el instituto se regía por la Ley General de Población y su reglamento. No se contemplaba, no estaba contemplada esta actividad, y la ley tenía muchas lagunas. Nos basamos en tesis, en resoluciones anteriores, y no fue una argentina, fueron 60 extranjeros. En relación a los table dance y en la lucha contra la trata de personas, que su siguiente, la segunda pregunta que me hace, yo le quiero comentar lo siguiente. Es el tema más difícil, lo de los table dance. Hay muchos intereses de por medio, en muchos casos hay menores trabajando, y se llevó el caso. Bueno, Nuevo León fue el estado que más operativos hizo a nivel nacional, y es lo más riesgoso al mismo tiempo. Son intereses incalculables, pero este caso no se quedó en la delegación, se interpuso recurso, lo perdieron y llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que no se les podía permitir específicamente cómo estaban solicitados los permisos. Solicitaban bailes exóticos desnudos y la ley no lo contemplaba. Entonces nos basamos en tesis, en argumentos anteriores y en la situación que vivía entonces el país. Y la Suprema Corte de Justicia, como en muchos casos que va a resolver el IFAI, va a ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien dé el dictamen final, cuando así lo requiera. En cuanto a su pregunta, me extendería mucho hablando del tema de las teiboleras. No fue una. El mismo día entraron 60 permisos, 60 trámites para que 60 muchachas bailaran desnudo. Y la Suprema Corte resolvió al mismo tiempo los 60 casos, todos idénticos, claro, de diferentes nacionalidades. En cuanto a la diferencia entre la trata y el tráfico, la trata de personas es la esclavitud, cualquier tipo de esclavitud, cualquier persona que es explotada. Trata es sinónimo de esclavitud, puede ser esclavitud sexual, en el campo, lo que le pasa a nuestros mexicanos cuando van a trabajar en Estados Unidos. La trata es la explotación de una persona para cualquier fin lucrativo. Y el tráfico es lo que hacen los comúnmente llamados polleros, que es trasladar a un grupo de indocumentados que no, de un extremo a otro, de un lugar a otro. El tráfico de personas es el tráfico, el traslado de indocumentados de un lugar a otro. Esa es la diferencia. Trata es esclavitud y tráfico es movilización de personas con cualquier fin. En cuanto a su pregunta, senador, de qué haría yo para difundir el acceso a la información con las personas de escasos recursos, yo involucraría a los gobiernos municipales, estatales y locales. Hacen líneas directas, consultas ciudadanas, entonces sería muy enriquecedor para el IFAI tener a una persona en estas líneas directas, en este acercamiento a la ciudadanía para participar. Igualmente, los alcaldes en las zonas rurales están muy interesados en difundir los programas del gobierno. Entonces, yo empezaría por ahí, pidiéndole ayuda al gobierno municipal, estatal y, por supuesto, en las dependencias federales, que es muy común y el IFAI lo ha hecho, llevar trípticos donde acuden las personas a los centros de atención y de esta manera empezaría yo a hacer esto.
¿Y dónde está la pregunta? La última pregunta. En mi opinión, no deben existir dos leyes generales: la de acceso a la información y el derecho a la protección de datos, porque finalmente las dos tienen que ver con la información y nos llenamos de leyes y hablamos en un idioma que a veces necesitamos traducción. Yo sí creo que el IFAI debe fortalecerse, debe reunir los perfiles adecuados y, por supuesto, incrementar el presupuesto para atender estos dos temas. No creo que separándolos se llegue a mejor resultado, más bien se crearía mayor burocracia. Muchas gracias, licenciada Irma María García Hinojosa. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito en esta convocatoria pública y abierta, y también le agradece el haber estado el día de hoy aquí con nosotros. Y vuelvo a hacer un agradecimiento público a usted y a los demás concursantes, a todos aquellos que no viven en el Distrito Federal, que están en diferentes entidades federativas, que han hecho un gran esfuerzo por venirse a inscribir en una primera instancia y luego por acudir a la comparecencia, sufragando los gastos que esto ocasiona. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y por su atención y su tiempo sobre todo. Gracias. Le pediría a la Secretaría Técnica si es tan amable de ir por el licenciado Martín Verdeja Rivas. Con permiso. Gracias. Muy buenas tardes. Licenciado Martín Verdeja Rivas, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sea usted bienvenido al Senado de la República. Usted ya conoce el formato, pero se lo repetimos. Tendrá hasta 5 minutos para hacer una presentación de su programa de trabajo, para vertir las ideas o conceptos que desee hacerlo. Después de ello, si así desean hacerlo, los senadores de la República podrán hacerle una serie de cuestionamientos que serán acompañados al final por una de las preguntas que se encuentran en esa urna transparente que está a su mano izquierda, que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, que serán contestadas en bloque, leyendo de manera inmediata la que saque de la urna y sí contestando en el orden que usted desea hacerlo. Bienvenido y tiene hasta 5 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes. Distinguidas senadoras, distinguidos senadores, distinguidos integrantes del Comité de Evaluación y Seguimiento, muy buenas tardes. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes la hospitalidad y la infraternidad que han tenido hacia mi persona. Agradezco especialmente a la barra tabasqueña de abogados, Colegio de Abogados, quien tuvo la amabilidad de proponerme y quien pues me permite el estar aquí con ustedes y poder compartir un poco de las ideas que tenemos en materia de transparencia y acceso a la información pública. Me gustaría comenzar comentándoles un poco de la experiencia que he tenido en la materia. A partir del año 2007 tuve la fortuna de iniciar los trabajos de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales en mi estado natal, el cual es Tabasco. Tuve la oportunidad de acompañar a los primeros consejeros del ITAIT, del Instituto Tabasqueño de Transparencia, en la gran mayoría de las capacitaciones que tuvieron con el Poder Ejecutivo, con los 17 ayuntamientos del Estado, con los 2 demás poderes como el Legislativo y el Judicial, así como con el organismo entonces autónomo, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Tuve la fortuna también de participar en la reforma constitucional que otorga la autonomía al entonces organismo descentralizado, no sectorizado, Instituto Tabasqueño de Transparencia. Y bueno, posteriormente tuve la fortuna durante 4 años de ser titular de la unidad de acceso
de la dependencia Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, en la cual, por disposiciones de la propia ley orgánica, permitía que esa dependencia coadyuvara y auxiliara a las dependencias del Poder Ejecutivo para reformular y dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información. Posteriormente, el nuevo pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública me hizo el gran favor y el gran honor de nombrarme secretario ejecutivo, lo cual me permitió tener una mayor visión de lo que es comprender el lado del órgano garante. Tener estas dos visiones me ha permitido, y lo digo muy sinceramente, amar a la transparencia, creer en el acceso a la información pública y aprender a respetar la intimidad de las personas y sus derechos fundamentales contemplados en sus datos personales. Es por ello que estoy con el interés, es por ello que estoy con el entusiasmo de formar parte del órgano garante en la materia que establece nuestro artículo 6º constitucional en su apartado A. Y me gustaría, partiendo de la experiencia que tuve en la Secretaría Ejecutiva del ITAIP, poner a consideración de ustedes que una de las formas en que mejor podemos abonar, en que mejor podemos avanzar en esta materia, es desarrollando y efectuando ya políticas públicas en transparencia. Está la ley, están los reglamentos, está la norma. Ahora vamos a bajar todo lo que nos define la ley, todo lo que nos define los reglamentos, a acciones concretas, pero acciones que lleguen. Y estas acciones cuestan. No hay ninguna política pública barata. Por eso les propongo, les invito a que reflexionemos todo lo que se puede hacer en el primer eje, que es el eje transparencia. Por ejemplo, ya que contamos con herramientas tecnológicas amigables como es el Internet, donde a través de portales de transparencia cualquier persona puede consultar la información pública que resguardan los entes gubernamentales, así como saber qué se hace, cómo se hace y por qué se hace, tenemos la gran oportunidad, a través de esta nueva baraja de sujetos obligados, de crear portales de transparencia homologados. Es decir, no solamente pensar a nivel federal, sino proponer homologar los portales de transparencia en el diseño institucional de los estados y un gran reto que tenemos como país de los municipios. ¿Por qué? Para que cualquier persona tenga la facilidad, tenga la identidad al momento de consultar la información desde un ente público federal hasta un ente público municipal. Eso es un área de oportunidad que se puede hacer, eso es un área de oportunidad que estoy proponiendo. Y una vez lograda esta similitud en el diseño institucional, nos vamos a abocar a los programas de difusión y de concientización para que el mayor número de personas conozcan, consulten y utilicen la información publicada en dichos portales de transparencia. Sostengo que entre mayor información publicada en los portales de transparencia, mayor será la satisfacción de las personas al momento de ejercer su derecho. Como segundo eje, el eje acceso a la información pública, propongo impulsar una revisión puntual y responsable que permita optimizar la atención de las oficinas de enlace de todo el país. Esto con el propósito de homologar los procedimientos que la normatividad en la materia prevé para la atención, tramitación y respuestas a las solicitudes de acceso a la información que ante ellas se presenten. De igual manera, pugnaré por una actualización del sistema de uso remoto denominado Infomex para que sea más amigable tanto para el solicitante como para los servidores públicos que lo operen. Sin duda, este sistema ha sido exitoso, pero siempre se encuentran áreas de oportunidad para que se puedan desarrollar con mayor rapidez determinadas acciones de la plataforma informática que lo sustenta. Por último, para no abusar del tiempo que amablemente me han otorgado, una materia vital y que hemos descuidado gran parte de los servidores públicos, tanto en los órganos garantes como en los sujetos obligados, los archivos públicos.
esa famosa frase de que si archivos públicos no hay transparencia, suena muy bonito, pero sí ha habido transparencia, sí ha habido acceso a la información pública, o una de dos, o porque un sujeto obligado tuvo ordenado su archivo público, o porque un sujeto obligado inventó o creó una información que la puso a disposición de una persona. Lo que propongo aquí es revisar la normatividad en la materia, homologar criterios archivísticos y empezar a digitalizar, hacer una política pública de digitalización de archivos. Agradezco el tiempo otorgado, agradezco la oportunidad y una disculpa por los 2 minutos 29 segundos en los cuales me excedí. Gracias, licenciado. En estas comparecencias hemos sido tolerantes, muy tolerantes con el tiempo y lo seguiremos siendo. Gracias, Si necesita senador. más tiempo, no dude en ocuparlo, se lo decimos de verdad. Tengo registrado al senador Corral, a la senadora Areli y al senador Encinas. Muchas gracias. Senador Corral. Gracias. Bienvenido al Senado de la República. Gracias, senador. Pues de su currículum se desprende una formación jurídica y una experiencia profesional en materia de transparencia. Podemos constatar su interés en difundir vía conferencias los temas relativos a la transparencia, y esto es algo que a mí en lo particular me entusiasma, me agrada, que haya tantos casos o tantos candidatos que vienen de distintos estados del país. Es el segundo tabasqueño que está ahora aquí con nosotros, que estén aquí de la mal llamada, como dicen, provincia mexicana, ¿no? Nos dicen de la provincia mexicana, todo lo que no es la Gran Tenochtitlan, ¿no? Del norte o del sur, ¿no? La provincia. En su plan de trabajo usted desarrolla una idea que a mí me gustaría que nos precisara, que pudiera usted contextualizar, porque dice que el plan de trabajo institucional del IFAI debiera estar alineado al Plan Nacional de Desarrollo del Ejecutivo. Y a mí me parece que esto pudiera vulnerar la independencia del IFAI. Ligar un plan de trabajo de un órgano constitucional autónomo al Plan Nacional de Desarrollo del Ejecutivo, o ¿qué es lo que usted propondría? Gracias por su respuesta. Gracias a usted. Gracias, senador Corral. Senadora Areli. Bueno, pues bienvenido al Senado de la República. Muchas gracias, senadora. A mí me gustaría profundizar en el tema de la digitalización de expedientes. ¿Qué beneficios se obtendría con este tema y sería el costo-beneficio positivo para este trabajo, ya que, como usted sabe, digitalizar todos los expedientes tiene un gran costo, ¿no? Y en un programa de esta magnitud, me gustaría que me explicara y profundizara más cómo se podría hacer esto. Así también que al mencionar usted que el Infomex no era un sistema amigable, ¿qué propondría usted? ¿Ya tiene una propuesta para hacérnoslas llegar? Gracias, senadora Areli Gómez. Senador Alejandro Encinas. Muchas gracias, senador Escudero. Señor Martín Verdeja, bienvenido. Gracias, senador. A ver, entre los 5 ejes que usted plantea, en el primero, el eje de transparencia, subraya de que entiende la transparencia gubernamental como la voluntad que tiene un sujeto obligado en mostrar la información pública. Sin embargo, en el eje 2 de acceso a la información, reconoce que el acceso a la información pública es el derecho que tiene cualquier persona a recibir la información de carácter público. Entonces, yo quisiera que nos explicara el por qué entiende la transparencia gubernamental como un asunto de voluntad del sujeto obligado y no como la obligación de la autoridad para garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública. Perfecto. Y bueno, coincidiendo, se adelantó el senador Javier Corral en el punto 5 del plan institucional, en donde plantea un conjunto de acciones
para fortalecer la penetración en el subconsciente colectivo de lo que es y para qué sirve el IFAI, señala que el plan deberá estar alineado con el objetivo correspondiente del Plan Nacional de Desarrollo que en su momento el titular del Poder Ejecutivo presente. La pregunta es, ¿cómo garantizar la autonomía y cómo diferenciar lo que son los planes, las políticas, las metas del gobierno federal o el Ejecutivo Federal de lo que es la labor de órgano garante en materia de acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas y producción de datos, que es el objetivo central del instituto? Gracias, senador Encinas. Licenciado Martín Verdeja, si nos hiciera el favor de tomar de la urna una de las preguntas de la sociedad civil, leerla de manera inmediata y ya contestar en el orden que usted guste. Claro. ¿Cuáles son las implicaciones de la reforma de 2011 al artículo 1 constitucional en materia de derechos humanos para el derecho de acceso a la información? En otras palabras, ¿cómo afecta en la interpretación de este derecho los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y proomín? La pregunta número 26. No sé si, senador Encinas, me permita darle respuesta, como la primera pregunta es del señor senador Corral, que es muy similar a su segunda pregunta. No sé si usted esté de acuerdo en que al contestarle la pregunta al senador Corral, se usted por satisfecho de la respuesta número 2, sin dejar de lado la primera pregunta de la diferencia entre transparencia y acceso a la información pública. Mire usted, muy probablemente, y si usted tiene mi plan de trabajo a la mano, tal vez me faltó poner que el plan institucional del órgano garante deberá estar alineado al objetivo correspondiente del Plan Nacional de Desarrollo. Si no lo hice así, es una omisión un tanto inadecuada de mi parte. Pero si lo puse, lo sigo sosteniendo. ¿Por qué? El Plan Nacional de Desarrollo del Poder Ejecutivo no solamente delinea las políticas públicas y las políticas a seguir del presidente de la República. En su nombre, lo entiendo así, es un plan nacional que nos engloba a todos los poderes públicos del país. Tan es así que diversas reformas que se han presentado ante el Congreso han sido con sustento a los objetivos que se han delineado en ese Plan Nacional de Desarrollo. Recordemos, sugiero comprender al Plan Nacional de Desarrollo no como un instrumento estrictamente partidista o de propaganda de un poder, sino que es todo lo pensado, todo lo razonado por un sinnúmero de ciudadanos que incluso participan en foros temáticos. Si ustedes tienen la amabilidad de revisar esa parte del plan institucional que propongo, se propone incluso la realización de foros focalizados para los sujetos obligados en temas de seguridad pública, salud, educación, partidos políticos, municipios, etcétera, etcétera. Entonces, la concepción personal que tengo de que todo plan institucional, en caso de que no lo tengan, e incluso los planes institucionales de los órganos autónomos estatales, van alineados a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo del gobierno en turno. Respetuosamente es mi punto de vista. Tengo aquí 3 libros de políticas públicas que a lo mejor, bueno, me van a dar mayor luz si es el caso que estoy equivocado. Continuando, perdón, fue la única pregunta del señor Corral, del señor senador Corral. Senadora Gómez, yo desde un principio dije que las políticas públicas cuestan y hay que invertirle mucho. No hay políticas públicas baratas. Y si existen políticas públicas baratas, no creo que tengamos un final feliz. La digitalización va a costar. La capacitación a los servidores públicos especializados en el tratamiento de la documentación va a costar.
pero si usted me permite enviarle a su correo electrónico una propuesta académica que se hizo, que se realizó con 2 compañeros más estudiantes que tienen la curiosidad de no ser servidores públicos, con mucho gusto le haría llegar lo que le llamamos el Sistema Estatal de Digitalización de Archivos Públicos para el Estado de Tabasco. Yo me permitiría simplemente asegurarle que un año de una dependencia de 180 servidores públicos se puede digitalizar en 2 meses, con voluntad, con gente capacitada y con personas dedicadas al 100% a la digitalización del archivo. Pero necesitamos las herramientas jurídicas adecuadas y necesitamos una sola política en ese sentido, porque bueno, cada dependencia tiene la posibilidad de contratar a archivistas que te vendan estos software que al final del día no pueden ser ni compatibles cuando quieras armonizar toda una política de archivos públicos federal. Su segunda pregunta es, ¿cómo podemos hacer más amigable el sistema Infomex? Yo entiendo que todo lo que tiene que ver con tecnologías, todo se puede. Yo tuve la oportunidad de conocer las entrañas del Infomex cuando en el año 2007, tras la firma del convenio del IFAI con el gobierno del estado de Tabasco, cómo adecuar lo que se le llaman los semáforos, ¿no?, de la ley al sistema Infomex. Se adecuaban, los informáticos le llaman los combos informáticos, se adecuaban y se ajustaban perfectamente a la normatividad local y a cualquier tipo de normatividad. Hay que hacerlo más amigable en el sentido que el Infomex te permita regresarte como solicitante o como servidor público sujeto obligado en caso de que te hayas equivocado al momento de operar una solicitud o una respuesta. Porque si tú le das un clic al Infomex, ya no te permite el regresar. Esa puede ser, me pongo en el lugar del servidor público, esa puede ser una de las situaciones amigables del propio sistema. Si tú quisiste enviar una inexistencia pero era disponibilidad y le diste clic a inexistencia, no hay vuelta para atrás. Entonces, ese tipo de situaciones se pueden mejorar dentro del propio sistema, dentro de la plataforma denominada Infomex. No sé si quedó claro. Gracias. Senador Encinas, respecto a la pregunta que quedaba pendiente, si hay una diferencia entre transparencia y acceso a la información pública. Sí, sostengo que la transparencia es el acto, la voluntad propia que tiene el servidor público de mostrar en los portales de transparencia, de decir sin que yo te solicite una información, aquí está. Eso es transparencia. Y el acceso a la información pública es el acto que tiene cualquier persona de dirigirse al servidor público y decirle, quiero conocer tal documento. Eso, a mi entender, es la diferencia entre transparencia y acceso a la información pública. La transparencia va más por la voluntad del servidor público de mostrar lo que tiene. El acceso a la información pública ya está condicionada a una excitativa de la persona hacia el sujeto obligado. Gracias. Y a la pregunta que me corresponde, bueno, pues estamos hablando de un derecho humano. El derecho, la Constitución nos comenta, nos dice, nos establece en su artículo primero que esta Constitución protege no las garantías individuales, sino los derechos humanos. Y aquí estamos hablando de 3 derechos humanos. El derecho a saber, repartido en transparencia, acceso a la información pública y algo primordial, que es la protección de nuestros datos personales. Así que pues viene implícito, el artículo primero regula los primeros 25 artículos de nuestra Constitución. Me pongo a sus órdenes. Muchas gracias, licenciado Martín Verdeja Rivas. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito a este procedimiento y también le agradece el haber estado el día de hoy con nosotros y haber expuesto sus ideas y opiniones sobre esta mesa. Muchas gracias. La Secretaría Técnica lo acompañará, o si desea quedarse, pues usted bienvenido. Muchas gracias. Mucho gusto. Pedimos a la Secretaría Técnica, si es tan amable, ir por la licenciada María de Lourdes López Salas.
Licenciada María de Lourdes López Salas, sea usted bienvenida al Senado de la República. El formato de esta comparecencia, de esta reunión de trabajo, consiste en que usted contará con hasta 5 minutos para hacer una presentación de su programa de trabajo o de presentar las ideas o conceptos que usted desee hacer. Posterior a ello, si así lo desean los senadores de la República, podrán hacerle una serie de preguntas y le pediremos que de la urna que está a su mano izquierda, esa urna transparente, que tome una de las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada. Todas ellas en bloque, sí le pediremos que la lea de manera inmediata, pero que conteste en el orden que usted desea hacerlo. Bienvenida y tiene hasta 5 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas y a todos. Saludo a los senadores y a las senadoras de la República, a quienes hoy están acompañándonos de la sociedad civil. Me da mucho gusto ver que hay personas interesadas para que este ejercicio tenga unos buenos resultados. De entrada quiero reconocer la disposición del Senado de la República, de esta soberanía, de darnos la oportunidad a quienes estamos en los estados de participar en la construcción de este nuevo órgano garante. Desde este diálogo constructor del nuevo IFAI, me gustaría compartirles la experiencia que yo he tenido desde hace algunos ayeres en el tema del derecho de acceso a la información. Mi primer acercamiento con el derecho a saber fue cuando yo hice una maestría en mi natal Durango. Era una maestría sobre comunicación. Y ese fue mi primer acercamiento con el tema, cuando se estaba gestando la primera ley de transparencia en este país. Y la verdad es que este derecho de acceso a la información es un derecho poderoso que creo podemos utilizar la sociedad, las personas, para ser una mejor nación, un mejor país. Y bueno, desde ahí empezamos un grupo de compañeros de la sociedad civil a empujar de manera decidida en mi estado para tener una buena ley, la primera ley de Durango en el 2003. Después vino una ley de segunda generación, 2008, donde hubo avances importantes, incorporándose como sujetos obligados los partidos políticos, las universidades públicas y también como sujetos obligados indirectos los sindicatos. De manera importante, creo que hay que empujar estos temas desde el frente, el escritorio, como su servidora le tocó hacerlo. No solamente por mi vinculación con los medios, sino por una convicción personal y un convencimiento de que este es un gran derecho. A 10 años de que tenemos la primera ley de transparencia en México, hay avances importantes. Sin embargo, creo que tenemos que ir fortaleciendo el derecho de acceso a la información. Los fenómenos de hace 10 años no son los mismos que estamos viviendo hoy. En mi opinión, el expertise que podamos tener quienes nos hemos dedicado a la tarea de involucrarnos con este derecho no se va a ver materializado si no nos involucramos o nos insertamos donde se genera la decisión de darle vigencia y garantizar el derecho de acceso a la información, que son los órganos garantes. Por supuesto que tiene que haber experiencia, por supuesto que tiene que haber conocimiento, pero también el expertise desde el frente. Con esa visión también hay que construir los nuevos órganos garantes. Y en ese sentido, bueno, pues los estados también hemos impulsado cosas importantes. Desde ahí se han materializado cosas, abonándole a lo que se ha hecho aquí. Y nosotros en los estados, ahora yo, en mi papel de consejera propietaria de un órgano garante de una entidad federativa, estoy haciendo mi mejor esfuerzo porque creo en el derecho de acceso a la información. Desde ahí hay que empezar a transitar para abonarle a este piso que ya tenemos. Y lo estamos haciendo en la Conferencia Mexicana para la Transparencia y el Acceso a la Información, la COMAIP, seguramente ustedes conocen este organismo, a través de comisiones temáticas que hemos impulsado proyectos que nos involucran a los órganos garantes, pero también a la sociedad. En la Comisión
la Comisión de Comunicación Social Nacional que me toca coordinar en este momento, se han realizado publicaciones que son cuadernillos especializados, como es el ABC de la transparencia. El año pasado hicimos el ABC de los datos personales. Estamos construyendo el ABC de los archivos porque, ya lo decía el que me antecedió, es uno de los grandes pendientes. Y bueno, en lo que a mí respecta y en las propuestas que yo resumí en 8 puntos en el plan que presenté aquí, solamente voy a exponer 3. Yo creo que tenemos que ir abonándole a la creación del tan anhelado Sistema Nacional de Transparencia, que incluya, por supuesto, la rendición de cuentas, doctor Merino, que aquí nos acompaña, que mucho ha demandado esta parte. Y obviamente que tenemos que involucrarnos el órgano nacional con los órganos de los estados. Creo que tenemos que ir hacia allá. Esa es una primera propuesta. Una segunda propuesta es que es necesario conformar una gran alianza para difundir lo que es el derecho de acceso a la información. Creo que no se ha hecho, se ha hecho bien la tarea, pero hay que fortalecerla, hay que estos esfuerzos no sean aislados, que podamos hacer de veras esta gran alianza entre el órgano nacional, los órganos garantes, con 2 propósitos. Uno, difundir con programas específicos lo que es el derecho de acceso a la información, que finalmente es una cultura que tenemos que ir avanzando en ella, y para establecer programas específicos de capacitación para la sociedad civil, que tanto ha impulsado esto, pero también para los grupos vulnerables, que creo que es otro de los grandes pendientes. Y yo creo que necesitamos ponernos los lentes de la perspectiva de género. Es ahorita una gran oportunidad para el Senado de la República, cuando está construyendo la Ley General de Transparencia, insertar este tema. Más allá del tema del feminismo, más allá del tema de la equidad, es el tema de la perspectiva de género, donde es importantísimo conocer de manera diferenciada y específica la situación imperante en los ámbitos concretos de los hombres y de las mujeres, de los dos. Y bueno, yo quisiera hoy reconocer el trabajo que está haciendo esta soberanía por este ejercicio, que va a contribuir en mucho a la creación del nuevo IFAI, y que creo que ustedes van a trascender si logran escoger de verdad a los mejores hombres y las mujeres de este país para este nuevo órgano que es el IFAI. Yo espero haberles transmitido mi compromiso, mi convicción, mi experiencia en el tema del derecho de acceso a la información. Lo hablo como una mexicana, como una mujer, pero como una duranguense. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Tengo registrados al senador Isidro, la senadora Areli, la senadora Pilar y la senadora Verónica. Senador Isidro. Gracias, aquí se volteó la equidad. Compañera María de los Ángeles, de Lourdes, tiene una currículum ahí particularmente que se ha destacado en el trabajo periodístico, y voy a tomar una pregunta de las que ha hecho la sociedad, que está marcada con el número 71, y dice que los periodistas están sujetos al régimen de protección de datos personales. ¿Puede cualquier persona que ha sido objeto de una noticia solicitar el ejercicio de sus derechos arco ante la prensa? Gracias, senador Pedroso. Senadora Areli. Bienvenida, María de Lourdes López Salas. Gracias. Yo quisiera, en relación a su exposición, cuando usted señala que en el punto número 8 de su proyecto de trabajo incorporar la perspectiva de género en la Ley Federal de Transparencia y promover su incorporación en las leyes estatales, aquí me gustaría que me pudiera explicar cómo lo incorporaría usted en la integración de los órganos garantes
o cuando se pide una solicitud de esto. Y lo comento por lo siguiente. Actualmente se abrió esta convocatoria para que se pudiera inscribir cualquier persona. Los requisitos que se pusieron fueron realmente los que marca la Constitución, que son requisitos que la mayoría cumple, porque no se requería inclusive ser abogado o tener alguna profesión. ¿Cómo se explica usted que de 160 personas, de las cuales 2 fueron no aceptados en la Junta de Coordinación Política y ya no pasaron hacia nosotros estas personas, uno precisamente porque llegó tarde, cuando se le fechó ya venía tarde, y otro porque su cumpleaños era hasta dentro de un año, él sí no lo cumplía, ¿verdad? Era 1 año y medio, por más que nos tardemos, esperemos, ¿verdad? Pero realmente se tuvo mucha flexibilidad en esto. ¿Cómo se explica usted que de estos 158 solo 20 sean mujeres? 23. 23. Bueno, entre 20, 21, 22, 23, pero supongamos que 23. ¿A qué le atribuye usted esto? En un tema, sobre todo en un tema que es joven, porque es un tema que de 10 años para acá ha ido creciendo, evolucionando, y ya es un tema donde ya las mujeres estaban involucradas en la vida política del país, en la vida académica. Entonces es algo que ahorita que usted menciona género, se lo agradecería. Gracias. Gracias, senadora Arely. Senadora Pilar. Gracias. Licenciada María de Lourdes, bienvenida al Senado. Gracias. A mí me llamaron la atención 2 temas. Uno, ya lo comentó la senadora Arely, el incorporar perspectiva de género en la Ley Federal de Transparencia. Y bueno, yo cambio el enfoque de la pregunta. Sí, porque justamente en estos momentos vamos a iniciar la discusión de la reforma secundaria. ¿Cómo incorporar la ley la perspectiva de género en la Ley Federal de Transparencia? Y si esto se refiere a los derechos de hombres y mujeres a solicitar información. Y también me llama la atención, y también me gustaría preguntarle en la experiencia que tiene en Durango, qué porcentaje de solicitudes hombres y mujeres tienen. Y el otro tema que me gustaría que me ampliara es esta propuesta de impulsar programas de capacitación y difusión para grupos vulnerables. Usted afirma que en la medida que utilicen el derecho a saber, mejorarán su calidad de vida y tendría además una utilidad pública este derecho a saber. Me gustaría que me ampliara estos conceptos. Muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias, senadora Pilar. Senadora Verónica. Buenas tardes. La saludo con respeto, licenciada en periodismo. En comunicación. En comunicación. Fíjese que a veces se suscitan problemas al solicitar la información donde hay una colisión de derechos humanos violentados de uno y otro de los que están involucrados en el asunto. Por ejemplo, cuando se imponen sanciones administrativas por alguna dependencia, en este caso federal, que es correcto que soliciten el monto de la multa que se les impuso, pero también se deben de proporcionar los datos personalísimos de la persona a quien se le impuso la multa, porque muchos de ellos, empresarios, se quejan luego de que al proporcionar esos datos están sido atacados comercialmente por tener los datos personalísimos de las multas impuestas. Por su atención y su respuesta, gracias. Gracias, senadora Verónica. Licenciada, le pediríamos ahora sí que tome de la urna una de las preguntas, nos haga el favor de leerla de manera inmediata y luego de contestar en el orden que usted desea hacerlo. Explique qué son los derechos ARCO y qué implicaciones tiene su ejercicio en las organizaciones públicas. Esa es la pregunta de la sociedad civil. Muchas gracias por sus preguntas. Empezaré por lo que me preguntó, creo que se salió el senador Isidro. Acá está.
Me pregunta si los periodistas son sujetos de la protección de datos personales y si la sociedad o una persona puede ejercer los derechos ARCO ante la prensa. Senador Isidro, yo creo que tenemos que pensar que la protección de los datos personales está en dos vías. Una, obviamente los datos personales en poder de los particulares y las empresas periodísticas son particulares. No sé si se refiere a si una persona que ha sido detenida, señalada por la autoridad judicial, es exhibida ante la prensa y obviamente salen sus datos personales. ¿Se refería a eso? ¿Cómo está la pregunta aquí? ¿Puede cualquier persona que ha sido objeto de una noticia solicitar el ejercicio de los derechos ARCO? Yo creo que la cultura hoy en este país está detonándose en el tema de la protección de los datos personales. Una persona que se sienta agraviada por una nota publicada en su contra y esa nota no sea real o verdadera, tenemos que ir a avanzar en esa parte de la protección. Ha sido algo que yo lo he compartido con mis compañeros de la prensa en Durango, porque resulta que quien da la nota, quien da la información, es una autoridad. Y entonces ahí entramos en un conflicto, porque es la autoridad la que debería respetar la protección de los datos personales de ese sujeto o de ese individuo o de esa persona a la que se está exhibiendo. Estamos avanzando de manera incipiente en el tema de la protección de datos personales. Tenemos que voltear a ver estos fenómenos que yo decía que no son los mismos de hace 10 años a este año y que por lo tanto sí pudiera ejercer la protección de los derechos ARCO, siempre y cuando la responsabilidad fuera de manera directa de la empresa periodística. Otra pregunta, por parte de la senadora Arely. ¿Cómo integrar la perspectiva de género en las leyes o en la ley general o las leyes estatales? Que tiene mucho que ver con lo que me hizo la misma pregunta me hace la senadora Pilar. El tema de la perspectiva de género insertado en las leyes tiene que ver con los acuerdos internacionales a los que México se ha suscrito en materia de equidad. Y no es otra cosa más que buscar visibilizar a la mujer en las políticas públicas. ¿Cómo vamos a visibilizar a la mujer en la Ley General de Transparencia? Hay que buscar que se empiecen a desagregar los datos y la información que se está generando en los órganos garantes o en el órgano general del ejercicio que hacen las mujeres en el derecho a saber. Pongo un ejemplo. ¿Qué hicimos en Durango? Y eso tiene que ver con un asunto práctico. Nuestra campaña de medios de comunicación que hicimos el año 2012 se hizo con perspectiva de género y estuvo avalada por el PNUD, que es el Programa Nacional, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, porque ellos fueron a hacer un ejercicio en nuestra entidad y dos compañeras hicieron un diplomado. ¿Qué hicimos? Bueno, el acento de nuestra campaña fue en la perspectiva de género, visibilizando a la mujer con casos exitosos del derecho a saber reales. Uno de ellos, y digo, está en nuestra página, ahí está, ustedes lo podrán observar, uno de los spots que trabajamos y construimos fue con un caso real de una solicitud de información de una persona que fue a pedir la nómina de el que era su esposo para una tarea de una pensión alimenticia. Le negaron la nómina, ella acude al órgano garante de Durango, el órgano garante resuelve a su favor y eso le ayudó a tramitar una pensión alimenticia teniendo una utilidad pública del derecho de acceso a la información. A raíz de esta campaña les he de compartir que tuvo un gran éxito porque tuvimos muchas llamadas
de las mujeres, muchas mujeres, hablándonos al instituto para que las orientáramos en el tema de la perspectiva de género. De esa manera podemos insertar en la ley de transparencia la perspectiva de género, visibilizar las acciones donde las mujeres estemos presentes, desagregar los datos. Creo que la única ley en México que tiene la desagregación de datos en el caso de mujeres es Chihuahua. Y entonces es una gran oportunidad para que la ley general pudiera tener esa parte. Y la otra es que se puedan crear en los órganos garantes y en el órgano nacional una unidad de género, donde empecemos a explorar qué está pasando con las mujeres de este país en el tema del derecho de acceso a la información. La otra pregunta. Porque ¿a qué atribuyo que si de 160 personas que se registraron, también pregunta de la senadora Arely, solamente 23 mujeres o 20 hayamos participado? Yo siento que efectivamente hay todavía una incipiente desarrollo en el tema del derecho a saber para las que hemos decidido involucrarnos en esta tarea de hacer o generar conocimiento en el tema del derecho de acceso a la información. ¿Por qué? Porque efectivamente es un derecho nuevo, tiene que uno que, por lo menos a mí me apasiona, tiene que apasionarle el tema para que uno vaya a trabajar e impulsar desde lo que esté haciendo el derecho a saber. Entonces, las mujeres tenemos triples roles, somos amas de casa, somos profesionistas y bueno, también hacemos tareas con los hijos. Y entonces eso también dificulta, pero creo que cada día más mujeres están impulsando desde sus propias tareas el insertarse en la vida productiva de este país. Eso yo le atribuyo. Más preguntas. También me preguntó la senadora Pilar el tema de la perspectiva de género, creo que ya lo contesté. Y el número de solicitudes, claro que sí. En Durango, el año pasado tuvimos un total de 3,448 solicitudes. Durango es un estado de 1,600,000 habitantes, 39 municipios con una superficie de 143,520 kilómetros cuadrados, más de 3,000 poblaciones dispersas con menos de 3,000 habitantes. Entonces, eso dificulta nuestra tarea. Pero bueno, aún así nosotros hemos avanzado en el tema del derecho de acceso a la información, impulsando tareas relacionadas con todo lo que es esta nueva cultura. Creo que la traía, pero creo que ya la perdí. Creo que se la voy a deber, senadora. Pero le digo lo que tengo en la memoria. El año antepasado se cerró la brecha entre hombres y mujeres y casi fue 50-50. El año pasado baja un poquito y 50-50 el 2012 porque creemos que nos ayudó la campaña. Y el año pasado sí disminuye, lo estoy diciendo de memoria, creo que del 33 y el 77 hombres, más o menos. Esa es la idea. Y bueno, ya nada más me falta la colisión de los derechos violentados, cuando se imponen sanciones y se dan a conocer datos personalísimos y de ahí se puede desprender que se violenten los derechos de quien se da a conocer esa información personalísima de quien comete una multa. ¿Sí estoy en lo correcto? ¿Estamos hablando del tema del SAT? Pero es que hay multas que impone, por ejemplo, Profeco, ¿sí?, a particulares, no sí, nada más empresas. Y levantan el acta y proporcionan no nada más la cantidad de la multa, sino también los datos personales que después pueden servir para causar daño moral a la persona a la que se le levantó el acta. Bueno, el tema de los datos personales son aquellos datos que hacen identificable a una persona, que tiene que ir vinculado con otros para que lo podamos identificar. Creo y estoy convencida de que sí se tienen que resguardar la protección de los datos personales. ¿Por qué? Porque
obviamente están asociados para identificar a alguien en este caso de la aplicación de una multa. Y eso sí puede traer consecuencias. Cuando los datos no están asociados o que no identifican a una persona, por supuesto que se pueden entregar y se han entregado. Pero los datos que la hacen identificable sí ponen en riesgo su seguridad y sí se tendrían que resguardar. Esa es mi opinión. También, el programa de capacitación hacia grupos vulnerables. Desde el ejercicio en la COMAIR, híjole, creo que ya me estoy pasando, ¿no? ¿Sí? Sí, va concluyendo, pero termine la idea. Sí, desde el ejercicio de la COMAIR, hicimos tenemos este año el 4º concurso de spot de radio, dirigido a jóvenes. Acabamos de premiar el viernes pasado aquí en la Ciudad de México. Y entonces, en Durango, tenemos ese pendiente de los datos de los grupos vulnerables, porque el año pasado trabajamos con ellos. Vamos a darle seguimiento y estamos construyendo un programa dirigido de manera inicial para ciegos y débiles visuales. Estamos elaborando un programa donde puedan escuchar lo que es el derecho a saber, y estamos obviamente reutilizando, porque para eso son los spots ganadores y todos los spots que se puedan utilizar de estos más de 100 que participaron, 96 que participaron o que tuvimos en esta ocasión. Creo que ahí es una beta interesante en el tema de los grupos vulnerables. Y por último, la pregunta de la sociedad civil. Explique qué son los derechos ARCO y qué implicaciones tienen su ejercicio en las organizaciones públicas. Bueno, por supuesto que los derechos ARCO tienen que ver con la protección de datos personales, y es acceder, rectificar, cancelar u oponerme a mis datos personales. Los únicos dueños de los datos personales somos nosotros mismos. Y obviamente el ejercicio, en el caso de las organizaciones públicas, tienen que protegerlos. Están obligados por ley a protegerlos. En los estados, nuestras leyes, la mayoría tiene protección de datos personales de parte de las organizaciones o sujetos obligados, que es el sector público, y los tienen que proteger. Con eso terminan. Yo les agradezco mucho haberme escuchado. Gracias, de verdad. Muchas gracias a usted, licenciada. El agradecido es el Senado de la República por haberse inscrito en este procedimiento, gracias, por habernos acompañado esta tarde en el Senado, por haber venido desde Durango, por haberse inscrito, por estar con nosotros. De verdad que le agradecemos su presencia aquí. A ustedes, muchas gracias. Buenas tardes. Le pedimos a la Secretaría Técnica, si es tan amable, de ir por el licenciado Ernesto Higuera Félix. Licenciado Ernesto Higuera Félix, sea usted bienvenido al Senado de la República. El formato que usted ya conoce, tendrá hasta 5 minutos para hacer una presentación de su plan de trabajo, para exponer las ideas o conceptos que usted desea hacerlo. De considerarlo conveniente, los senadores de la República podrán hacerle una batería de preguntas. También le pediremos que tome una pregunta de la urna que está a su lado izquierdo, preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada. Le pediremos también que la lea de manera inmediata y que al final usted conteste en el orden que desee hacerlo. Sea usted bienvenido y cuenta con hasta 5 minutos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, distinguidas y distinguidos senadores de la República. Me presento ante ustedes como una persona que viene de la sociedad civil. Mi experiencia administrativa que adquirí en los diferentes puestos que ocupé a lo largo de más de 31 años en el Instituto Mexicano del Seguro Social me hacen, con respeto lo digo, un candidato viable a ocupar el puesto de comisionado. El área que yo tenía a mi cargo en el IMSS atendía asuntos relacionados con esquemas de normatividad en todo su concepto. Los últimos 12 años y hasta el día de mi jubilación, en el ámbito de mis responsabilidades, atendí asuntos directamente relacionados con la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
otorgando la capacitación necesaria para hacerla del conocimiento de los encargados de su aplicación. En esa área dábamos respuesta precisa y concisa a las peticiones que realizaban los particulares en el ámbito de mis responsabilidades, siempre sustentado en la convicción de ofrecer un servicio con honradez y transparencia. Iniciando las funciones como comisionado, en caso de ser favorecido, trabajaré intensamente en favor de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, sustentado con el establecimiento de un programa de trabajo que contará con estrategias que se conformará de indicadores, metas y objetivos que conlleven al logro de la misión y visión establecidos por el nuevo órgano garante. Ejerceré mis atribuciones con la más alta responsabilidad, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Manejaré con toda responsabilidad y transparencia los recursos financieros, humanos y físicos que estén bajo mi responsabilidad y presentaré informes al Pleno del nuevo órgano garante sobre su manejo en los tiempos establecidos. Como política, mantendré una comunicación directa, abierta y permanente con el presidente del nuevo órgano garante y los demás comisionados para atender y solucionar todas las peticiones que se presenten en la materia que nos ocupa. Asimismo, impulsaré procedimientos, proyectos, entre otros, enfocados para que este órgano sea realmente un ente inspirador de la transparencia y un acérrimo rival de la corrupción. Será un compromiso para mí vigilar y asegurar que los datos personales, así como la información que se considere como confidencial, en reserva, inexistente o negativa de información, que por cierto está en la ley secundaria que apenas se va a trabajar, sean tratados de conformidad con los preceptos establecidos en el marco regulatorio. Asumiré la responsabilidad de defender el derecho que tienen los particulares de acceder a la información que se establezca como pública. Por otra parte, considero, y con base a la experiencia adquirida en el Seguro Social por más de 31 años, debe establecerse un sistema más confiable y preciso que le permita al nuevo órgano garante conocer de manera expedita y fácil quiénes son los sujetos obligados, a qué se dedican y en qué departamento o área se encuentra la información. Debe rediseñarse las áreas donde se solicita la información. Actualmente, esta se encuentra en lugares donde parece que la autoridad no quiere que sepa que el ciudadano tiene derecho a la información pública. Debe establecerse en todos los medios de comunicación una campaña amplia de publicidad, cuando menos que ésta apareciera una vez al año, por ejemplo, en televisión o prensa, o que en los espacios de interés nacional surgiera una publicidad sencilla, ya sea del nuevo órgano garante, cómo le ayuda a la ciudadanía, o en relación a la transparencia o a la prevención de la corrupción. Asimismo, considero que debe establecerse un mecanismo más exacto con los diferentes sujetos obligados para darles a conocer, tal vez a través de la capacitación en el manejo de la información, para que estos sepan realmente qué es la información pública, cuál es la información confidencial o el manejo de los datos personales. Finalmente, es importante para mí resaltar
que México necesita de instituciones fuertes y transparentes para llegar al ideal cero en corrupción. Muchas gracias por tan extraordinaria oportunidad de exponer ante ustedes, distinguidas y distinguidos senadores. Gracias, licenciado. Tengo registrado al senador Isidro Pedraza y al senador Javier Corral. Gracias. Y al senador Amador Gagiola. Gracias, compañero Ernesto Higuera Félix. Usted, ya que tiene la experiencia, tampoco va a cargar con la culpa, pero de las 100 solicitudes que se hacen a los 246 sujetos obligados del gobierno federal, 23 son para el IMSS, y es más fácil obtener información por medio del IFAI que por el propio IMSS. Hay una siempre absoluta negativa de dar información, incluso hasta para las aportaciones que se tienen ahí para la cosa de la jubilación. Yo preguntaría qué apoyo o orientación puede establecer el IFAI con el IMSS para que éste pueda atender de mejor manera la información solicitada por los derechohabientes. Gracias, senador Isidro. Senador Corral. ¿Cómo no? Pues en coincidencia con el senador Isidro Pedraza, tiene usted una vasta experiencia en el Instituto Mexicano del Seguro Social, 31 años. Sí. Y usted formula en su plan de trabajo una propuesta sobre el tema de archivos, particularmente. Me gustaría saber que usted nos pudiera ampliar este concepto de archivos, si usted cree que debe ser una ley. Ya tenemos una ley general de archivos, por supuesto, pero en términos de los criterios que usted plantea en su plan de trabajo, si tiene que ver con reforma, una iniciativa para reforma a la ley o lineamientos para el propio instituto. Y luego hay una discusión, se alza una corriente de dar a conocer datos personales de funcionarios que trabajan o colaboran en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Usted qué opina de ese levantamiento, vamos a decir así, de dar a conocer datos personales de funcionarios del área de seguridad pública? Por su respuesta, muchas gracias. Gracias, senador Corral. Senador Amador Gagiola. Bueno, en realidad yo lo quiero felicitar porque en este reto que usted está enfrentando, después de haber estado 31 años en el Seguro Social, y al leer, me supongo, la convocatoria, decide usted desde la sociedad civil, como bien lo dijo, inscribirse y buscar ser uno de los integrantes de la Junta del IFAI. Precisamente en ese sentido, desde la perspectiva de la sociedad, desde afuera, desde ser un ciudadano común después de su jubilación, ¿qué lo atrae a pretender ser integrante del IFAI ante un escenario donde México pues está en un estándar muy elevado de corrupción, no de ahora, sino de varios años, y donde de alguna manera no podemos dejar de ser el país donde no pasa nada, aunque lo estamos haciendo todos los esfuerzos? ¿Cuál es su opinión ciudadana sobre ese aspecto? Y verdaderamente, ¿qué lo trae a ser parte integrante del IFAI? Muchas gracias, senador Amador. Licenciado, le pediríamos ahora sí, si es tan amable, tomar una de las preguntas de la urna, de leerla y contestar en el orden que usted desea hacerlo. Dice, ¿cuál debe ser el mecanismo para resolver la controversia entre el IFAI y otros poderes u órganos autónomos? Está bueno, ¿verdad? Bien. Isidro Pedraza. Pues realmente me hizo una pregunta muy buena y espero podérsela contestar. El sistema
de salud mexicano, desgraciadamente, tiene graves problemas. Le voy a explicar a ver si me doy a entender en lo que yo ubico ese problema. Por ejemplo, cuando un paciente llega a que tiene un padecimiento, vamos a suponer, de tipo urológico, y llega con el médico familiar, y hasta que termina todo el proceso, es decir, que requiere una operación quirúrgica, a esta persona le lleva, estimo alrededor de entre 5 a 7 meses. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que ir a varios espacios. Eso ya, no puedo yo decir si está bien o está mal. El tiempo en que el médico atiende al paciente y lo manda, por ejemplo, a un servicio de rayos X, a un servicio de laboratorio, para él tener toda la información y después canalizarlo al segundo nivel. Yo creo que en ese sentido el sistema, no hablo precisamente exclusivamente del Seguro Social, pero el sistema de salud está igual. Si usted va al ISSSTE o a un sistema público, es exactamente lo mismo. Tal vez ahí hay un poco más de carencias. Yo considero que, por ejemplo, hay un proceso administrativo que sí podría el ciudadano saber. Desconozco si este se dé a conocer el tiempo que lleva un paciente precisamente desde que inicia y hasta que termina. Yo he tenido en forma particular casos en los cuales la enfermedad del familiar mío se agrava precisamente por los tiempos tan grandes. Por ejemplo, cuando usted va a medicina familiar y luego lo envían al segundo nivel, estamos hablando, no voy a entrar en los detalles porque es muy largo explicar, estamos hablando probablemente alrededor de 2 meses. Ya cuando usted llega al segundo nivel, le tienen que dar una nueva cita. Y esa nueva cita nunca está para el otro día ni al otro, es para dentro de un mes o más arriba, por el tamaño de población que atiende el Seguro Social. Entonces, muchas veces cuando el paciente ya llega hasta el tercer nivel, o el segundo nivel, perdón, se va agravando la enfermedad. Porque ya cuando llega el paciente ya con el médico especialista, resulta ser de que los exámenes, estoy hablando de una experiencia de un familiar propio, ¿sí? Ya pasaron, entonces lo tienen que volver a enviar a que le hagan otra vez las muestras del laboratorio, etcétera, etcétera. Y eso lleva un tiempo muy largo. Probablemente si se pudiera documentar todo el proceso administrativo, se podrían ahí focalizar tiempos y entonces sí disminuir esos tiempos tan críticos entre cuando llega el paciente y pasa al segundo nivel. Por ejemplo, una vez cuando estuve yo trabajando como administrador en una unidad de medicina familiar, yo hice una propuesta de que en esas unidades debería de existir un cardiólogo o un médico en medicina interna, para que cuando llegue con el médico el segundo nivel ya tenga todo el bagaje que necesita para ir con el especialista, y no que ahí otra vez lo tengan que reenviar, con el médico, ya sea el cardiólogo, porque se requiere, y entonces pierde mucho tiempo. Pero ese proceso administrativo al que hago referencia probablemente sí se pudiera documentar, y ahí es en donde yo creo que está la mayoría de las quejas de las personas, así como el suministro, ¿no? También de que muchas veces no hay un medicamento, etcétera. Pero ese proceso administrativo de atención, creo yo que en el sistema nacional sí pudiera aparecer, en este caso, en los sistemas de información, para que la gente supiera cuánto tiempo le lleva a atender una enfermedad dentro del sistema de salud. Espero haber respondido su pregunta. Y luego el senador Corral me preguntó que en mi exposición, en el currículum, hago mención hacia archivos, y que si debería de existir alguna reforma o algún lineamiento expreso sobre este tema. Bien, mire,
la experiencia que yo tuve, nosotros nosotros fuimos un ente operativo en los inicios del IFAI porque ellos estaban derramando toda la información, entonces nosotros la cachamos y empezamos a formular normativamente qué se tenía que hacer, con qué contábamos y hacia dónde tenía que ir esta información. Y ese fue un tema verdaderamente difícil de atender, porque los archivos que nosotros teníamos pues, realmente estaban totalmente dispersos. Teníamos nosotros la información X metida en la Z y estaba todo revuelto. Entonces nos dimos en la tarea nosotros en el área, diseñar una normatividad en la cual yo participé y está publicada en el Seguro Social. Cómo nosotros a nivel normativo, a nivel delegacional y a nivel operativo, porque nosotros desconocíamos realmente cómo, en ese momento, cómo dar un sustento normativo a una ley que dice que tienes que archivar todos tus documentos a través de expedientes, etcétera, pero no te dice cómo lo tienes que hacer, ¿no? Esa es la parte difícil. Entonces nosotros diseñamos un sistema en el cual nos permitía a nosotros a nivel central, a nivel delegacional y a nivel operativo, tener una armonía en cuanto a esos expedientes que manejamos, porque realmente nosotros en el área en la cual yo participé, nuestras áreas operativas manejaban datos personales. Por ejemplo, cuando usted llega a un centro de seguridad social y accede a alguno de los cursos que ahí se prestan, pues le piden una serie de datos personales. Entonces esos datos personales nosotros nos dimos a la tarea, conforme a la ley, cómo archivarlos, cómo cuando la persona regresara por segunda ocasión ya no volver a pedir los mismos datos. Y fuimos pioneros en esta situación que después se replicó. Desde mi punto de vista, pienso yo que en cuanto a esta reforma que me está usted planteando, considero que sí debería de existir y debería ser un poco más explícita. ¿Para qué? Para que las personas encargadas del manejo de los archivos supieran realmente al riesgo, como en el caso que yo lo estoy mencionando, del manejo de datos personales, cómo debe de manejarse esa información, que muchas veces nosotros a nivel, cuando ya se aplica la ley, desconocemos realmente. Por eso nosotros, a través de una normatividad extra, hacemos que esta situación baje. No sé si respondí la respuesta. Luego, me hizo una pregunta sobre si los datos que las personas manejan en el sistema de seguridad nacional deberían de darse a conocer. ¿Es correcto? Si las personas que trabajan en áreas de seguridad pública, debieran darse a conocer datos personales, todas las implicaciones que tiene en función del combate al crimen organizado y todo el tema de complicidad que ha existido históricamente y que ha sido uno de los factores que se han considerado, han generado toda esta expansión del crimen organizado. Si los datos personales debieran darse a conocer de los funcionarios de seguridad pública. Desde mi punto de vista considero que no. ¿Por qué? Porque la gente que está al frente de estos organismos, de los servidores públicos, corren un gran riesgo de por sí. Ya al estar al frente de un ente de seguridad pública, ya tiene la persona en sí un riesgo. Y el proporcionar los datos personales para mí sería muchísimo, muy riesgoso. Creo que no sería lo correcto. Es como, por ejemplo, en el Seguro Social, sería muy riesgoso dar a conocer los datos personales de un paciente. ¿Por qué? Porque la persona, desde mi punto de vista, este tipo de información no debe de darse a conocer. En este sentido, las personas que trabajan en estas áreas, sobre todo, ¿no? Específicamente. Y por último, el senador Amador me pregunta que qué me motivó para
que desde la sociedad civil, ¿qué me motivó a mí para inscribirme como candidato a ocupar el puesto de comisionado? Mire, yo siempre, durante toda mi vida, desde el enfoque ciudadano, ustedes tienen una gran experiencia como senadores, y siempre he creído en las instituciones. Desgraciadamente hay veces que llegan a las instituciones no la persona correcta, y es donde se corrompe todo. A mí me ha llamado siempre la atención el trabajar con transparencia, el ser una persona que va en contra de la corrupción. Nosotros ahorita vemos, por ejemplo, 2 casos que acaban de salir a la luz pública, oceanografía, que increíblemente una situación privada se volvió ya público, ¿no? ¿Por qué? Porque maneja fondos públicos. Y tenemos ahorita el caso del metro, que aparentemente era una cosa sencilla y ya se volvió muy grande, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos, de hecho yo en una de las consideraciones que hice, estoy poniendo ahí algo muy sencillo, por ejemplo, manejar una publicidad en los espacios de Internet. Por ejemplo, cuando nuestros hijos entran a Internet, aparece mucha publicidad que realmente es pura basura. Sería muy recomendable, por ejemplo, que apareciera en ese tipo de espacios algún tipo de publicidad relativa a la corrupción, que llevara al niño o al joven que entendiera qué es la corrupción. Eso va a hacer que en el futuro nuestros hijos sean mejores ciudadanos, pero nosotros tenemos que enseñarles, tenemos que demostrarles con nuestros actos, con nuestra vida diaria, con nuestra vida que llevamos, cómo somos en sí para que ellos nos sigan. Y yo creo que este nuevo instituto que se está creando va a ser un gran rector. Al principio, como todo, como el IFAI le costó trabajo al ser autónomo y tener más facultades, creo yo que poco a poco va a ir estableciéndose en la sociedad como eso, como lo que yo dije, como un ente que va en contra de la corrupción. Y a mí me gustaría ser partícipe de esto. ¿Por qué? Porque creo en las instituciones. Y creo yo que la gente, con nuestros actos, podemos transformar este país. ¿Hacia dónde? Hacia la cero corrupción. Sé que es difícil. ¿Por qué? Porque estamos, desgraciadamente, como usted lo mencionaba, en un país, pues, usted, si me permite mencionarle, somos el país 106 a nivel mundial en cuanto a la corrupción. Pues un dato nada agradable, ¿verdad?, de mencionar. Esa es principalmente la... Luego. La pregunta es, ¿cuál debe ser el mecanismo para resolver las controversias entre el IFAI y otros poderes u órganos autónomos? Considero yo que este tema apenas lo estamos iniciando. Lo estamos iniciando porque yo como instituto, como órgano autónomo, tendría que emitir una controversia constitucional cuando se traspasa el derecho de las personas a la información pública. Y yo pienso que el mejor mecanismo que se puede en este sentido tener es hacer precisamente que ese ente regulador que va a ser el nuevo órgano garante sea el eje rector en todo esto. De hecho, una de las facultades que va a tener el nuevo organismo es que sus decisiones ya como órgano van a ser inapelables. Y yo creo que a partir de ese momento se va a empezar a establecer ese mecanismo de autonomía que debe ejercerse para que esas controversias o esa separación que estamos hablando entre los poderes, entre el propio instituto
y los poderes se lleven a cabo. Con eso terminaría, no sé si exista otra. No, muchas gracias, es usted muy amable, licenciado Ernesto Higuera Félix. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito a este procedimiento y el haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, sí, buenas tardes. Le pediría a la Secretaría Técnica si es tan amable de ir por el licenciado Alejandro Ocampo Morfín. Licenciado Alejandro Ocampo Morfín, sea usted bienvenido al Senado de la República. Usted ya conoce el formato, tendrá hasta 5 minutos para presentar su plan de trabajo, ideas o conceptos que desee poner sobre la mesa. Después una batería de preguntas, si así desean hacerlo los senadores de la República. Adicionalmente, una pregunta que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, que está en la urna de su lado izquierdo, que podrá contestar en el orden que usted lo desee. Claro. Muchas gracias, bienvenido al Senado de la República y tiene el uso de la palabra. Muy amable, muchas gracias. Muy buenas tardes, señoras y señores senadores. Es un honor que agradezco poder presentarme ante esta soberanía para compartir con ustedes algunas reflexiones en materia de transparencia. México ha iniciado una nueva etapa en su vida democrática. La reciente reforma constitucional fortalece, pero sobre todo amplía, el sistema de transparencia, de acceso a la información y rendición de cuentas. En el desarrollo de este sistema, el nuevo organismo es la institución estratégica por excelencia para lograr una nación con mayores garantías de los derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos, a efecto de contar cada día con mejores instituciones. Frente a estas reformas se vuelven sujetos obligados los partidos políticos, los sindicatos y en general cualquier persona, ya sea física o moral, que reciba y ejerza recursos públicos, lo que evidentemente fortalecerá a los órganos garantes locales. Gran reto representa a esta honorable Cámara de Senadores deliberar respecto de la integración del Pleno del nuevo órgano constitucional, tomando como base criterios objetivos, imparciales y claros, que constituyen el elemento fundamental para recuperar y fortalecer la confianza ciudadana en su gobierno y sus instituciones, y doten de legitimidad a los hombres y mujeres que integren el Pleno del nuevo organismo ante el debilitamiento de la imagen institucional del extinto IFAI a partir de los lamentables acontecimientos del dominio público. Será tarea imprescindible de quienes integren el Pleno del nuevo organismo convertir a este en una verdadera casa de cristal y puertas abiertas, ejemplo mismo de institución confiable, no solamente garante, sino modelo de la transparencia y el buen oficio, en un clima de entendimiento y vocación de servicio. En nuestro país, la transparencia ha demostrado avances significativos, pero hay mucho por hacer. La reciente reforma constitucional obliga a generar en la ciudadanía una verdadera cultura de la transparencia, como el legítimo ejercicio de un derecho fundamental encauzado a la rendición de cuentas. La aplicación de la ley de la materia incluye a por lo menos 3 generaciones de mexicanos. La primera, que vivió un México con instituciones herméticas y no concibe la apertura del quehacer gubernamental. La segunda, que está viviendo la transformación y demanda capacitación para el uso eficiente de la herramienta y el ejercicio adecuado del derecho. Y finalmente, las nuevas generaciones que evolucionarán con esta cultura. Resulta de vital importancia diseñar un agresivo y permanente plan de trabajo de difusión y educación en la materia, a través de la coordinación con instituciones educativas públicas y privadas de todos los niveles y de todo el país, con los órganos garantes locales, dependencias e instituciones del sector público y privado y organizaciones de la sociedad civil. Debemos estimular el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, conscientes que ahora el tema se vuelve más sensible ante la ampliación de los sujetos obligados, lo que exige trabajar, sin demora, en la concientización social del uso constructivo del derecho a la información. En los sujetos obligados, hacer conciencia que el acceso a la información pública no es una concesión graciosa, sino un derecho ciudadano fundamental consagrado en la Constitución de la República. La corrupción continúa siendo el principal cáncer social de nuestro país, lo que evidencia que un marco normativo, por ambicioso y eficiente que parezca, sus resultados son fruto de su estricta aplicación y actualización constante bajo criterios de objetividad y realidad social conforme a la evolución histórica.
En materia de protección de datos personales también ha existido avances. Debemos recordar que en su creación del ahora extinto IFAI se le encomendó primordialmente la tutela del derecho de acceso a la información. Sin embargo, esta apertura obligó necesariamente a garantizar el derecho a la protección de datos personales en el sector público. En este sentido, y no obstante que la transición actual que se vive a partir de la reforma constitucional, debe considerarse seriamente que la tutela del derecho de protección de datos personales en posesión del sector público continúe como facultad de una sola institución, y para lo cual resulta idóneo aprovechar la experiencia e infraestructura instalada con que cuenta el extinto IFAI para que sea el propio organismo constitucional quien continúe ejerciendo esta facultad. En esta lógica no puedo dejar de lado el tema de la protección de datos personales en posesión de particulares, en torno al cual no observo un mecanismo seguro y mucho menos la institución idónea para su transferencia y administración, por lo que atendiendo a aspectos de eficiencia presupuestal y experiencia, considero necesario evaluar la posibilidad de reforzar, si fuese necesario, al organismo constitucional para aprovechar su infraestructura y habilidades desarrolladas. Para concluir, deseo expresar que con independencia del resultado de este proceso deliberativo, para mí ha sido un gran honor compartir con ustedes estas breves reflexiones. Por su atención, muchas gracias y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, licenciado. Tengo registrado a la senadora Laura Rojas y al senador Isidro. Gracias, presidente. Bueno, pues muy bienvenido. Gracias. Yo quisiera que me pudiera compartir su visión sobre qué supuestos. Muy bien. Sí, ¿qué supuestos considera usted deben cumplirse para la procedencia del ejercicio de la facultad de atracción del órgano garante federal respecto a los asuntos de competencia de los organismos garantes locales o del Distrito Federal, municipales o delegaciones, en el cual el órgano garante federal tenga facultades para traer los asuntos ventilados en primera instancia ante los órganos locales, en el que se determinen las hipótesis de procedencia, plazos, procedimientos, remisión de constancias y resoluciones, entre otros? Muchas gracias. Gracias, senadora Laura Rojas. Senador Isidro. Gracias. Bienvenido, Alejandro. Gracias. Este esfuerzo de examinar a los diferentes candidatos, yo hace rato comentaba que no es una cuestión personal, es una cuestión que nuestra conducta pues está implícita en todo lo que vamos haciendo en los trabajos que vamos teniendo. Tú estuviste en la Dirección Adjunta de Quejas y Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública. Así es. Y en el año del 2012, en febrero, se presentó una queja por actos ilícitos ahí y sin haber hecho ningún esfuerzo de investigación ni nada, el área que tú dirigías, particularmente tú, terminó determinando que no hay datos que investigar en ese sentido, ¿no? Dejando a salvo pues conductas ilícitas ahí. Y luego un ciudadano, Edmundo Rodríguez, trabajador de CFE, también recurrió a poner una denuncia por el delito de encubrimiento de actos delictivos. Y en este sentido, pues está también señalando altos mandos de la Comisión Federal de Electricidad, y entre ellos, por el delito de extorsión, mencionaban a tu persona como una de las personas que estaban ahí involucradas en este sentido. Yo creo que a partir de estos ejemplos valdría la pena que la transparencia no solamente es en la información, sino también en la conducta de las personas que van a estar ahí, porque la ética tiene mucho que ver con lo que estamos examinando. Me gustaría conocer, en este sentido, de voz tuya, estos antecedentes. Sí, claro que sí, por supuesto. Gracias, senador. Licenciado, antes de que tome la pregunta, yo quisiera preguntarle, ¿ubica el caso o quiere una mayor referencia de expediente de algo, no, o lo tiene en la memoria? Tengo medianamente claro el caso, pero creo que tengo los elementos suficientes para dar respuesta. Perfecto, muchas gracias. Si es tan amable de tomar una de las preguntas, leerla y contestar en el orden que sea. Por supuesto. ¿Cómo resolvería la colisión que puede presentarse entre el derecho de acceso a la información y el de datos personales? Okay. A ver, por lo que hace la pregunta de la senadora Rojas, senadora, bueno, en
tratándose de la facultad de atracción de asuntos, si mal no entendí, es en qué casos o qué materias a lo mejor serían. Sí, o sea, ¿qué condiciones tiene que haber para que el IFAI decida ejercer la facultad de atracción y de revisión? Ok. A mí me parece interesante, por ejemplo, en los tiempos que hoy se viven en México, y particularmente en el caso Michoacán, tratándose de las acciones coordinadas en materia de seguridad pública que se están llevando conjuntamente entre Federación, Estado y en algunos casos incluso participación municipal. Yo creo que en esos casos, por ejemplo, se ha ido generando información de manera conjunta que se encuentra en posesión de todos los niveles de poder representados en esta lucha o combate a la delincuencia. Por ejemplo, tratándose de información que pudiera, no necesariamente de datos sensibles en torno a las acciones, pero tratándose de información que pudiera incluir algunos aspectos de esta lucha que se da, esta situación que se da de materia de seguridad en Michoacán. Yo creo que es importante que la Federación asumiera, bueno, en este caso, perdón, el organismo autónomo, constitucional autónomo, asumiera el ejercicio de atracción de este tipo de solicitudes a efecto de cuidar mucho la información que se proporciona en aras de preservar, digamos, la facultad del Estado para atacar o diseñar estrategias que no puedan ser o que no vayan a ser interpretadas o difundidas de manera probablemente equivocada por algún órgano garante local, ¿no? Entonces yo creo que por ejemplo, hay supuestos también en cuestiones financieras, o sea que creo que además son materias sensibles, ¿no? El tema de seguridad, el tema financiero que pudieran poner en riesgo la estabilidad nacional. Senador Pedraza, como comentaba hace un momento, recuerdo medianamente el dato de Comisión Federal de Electricidad. Yo quiero comentar al respecto que así como el tema de la cultura de la transparencia es un tema relativamente joven en México, no siendo tan joven, el tema de la cultura de la denuncia todavía tiene muchos espacios por explorar y tiene mucho que difundirse en la sociedad. Desafortunadamente, como Secretaría de la Función Pública, como Contraloría, digamos, como madre de las Contralorías, la Contraloría de la Secretaría de la Función Pública, se convierte eventualmente en blanco de denuncias diversas, considerando la gente que es el órgano supremo sobre los órganos internos de control de todas las dependencias, pero incluso a veces sobre servidores públicos de las dependencias no adscritos a un órgano de control. En el caso de Comisión Federal de Electricidad, como sucede también con casos como el Seguro Social, por la estructura tan grande de las dependencias, los órganos internos de control están compuestos de una estructura central y están regionalizados al interior del país con estructuras más pequeñas, de auditoría o de áreas de investigación, etcétera. Sin embargo, no cuentan con una designación por parte del titular de la Secretaría de la Función Pública en términos de reglamento interior. Entonces, no son competencia de la Contraloría Interna de la Secretaría de la Función Pública conocer respecto de aquellos servidores. La competencia de aquellos es del órgano interno de control directamente. Si me explico, los órganos internos de control, la competencia de la Contraloría Interna de la Secretaría de la Función Pública se limita a los titulares de las áreas o el titular del órgano interno de control que tienen la designación del titular del ramo, o en este caso ahora el encargado del subsecretario encargado del despacho. Los servidores públicos de toda la estructura restante, digamos, que conforman los órganos internos de control, no son competencia de la Contraloría.
Entonces, son ya incluso ya no dependen, como dicen, jerárquicamente de la Secretaría de la Función Pública. Entonces, pero desafortunadamente este manejo o esta estructura o esta dependencia no necesariamente es comprendida por parte de la ciudadanía. Y conozco incluso alguna nota periodística relacionada con el tema, es de algunas instalaciones del interior de la República, de Comisión Federal, que además tenía tintes, era un problema laborales y, en fin, había una observación por parte de la Auditoría Superior de la Federación y creo incluso había una denuncia en contra de la penal por parte de la Superior de la Federación en contra de las personas que emitieron la nota periodística. Entonces, obviamente, es otro problema que se tiene en tratándose de asuntos de investigación, en quejas y denuncias, que la gente se crea expectativas que no necesariamente son los resultados finales. Ellos consideran que si con una simple denuncia ya le están dando al servidor público encargado de llevar a cabo la investigación los elementos suficientes, necesarios, no para destituir al servidor público, casi para colgarlo de una soga en el Zócalo de la Ciudad de México. Entonces, esa cultura también de la denuncia ya se ha extendido, ya existe más denuncia, más disposición ciudadana a denunciar, pero no necesariamente con los elementos ni en las instancias correspondientes. Entonces, yo lo que en este caso hice ni siquiera fue archivar el expediente, sino declararme incompetente para conocer, porque obviamente yo tampoco podía iniciar una investigación porque estaría excediéndome de las facultades que el reglamento de la Secretaría me confiere. Entonces, estoy de acuerdo con usted, la transparencia no solamente es de archivos, también debe de ser de gestión. Para servirle. ¿Cómo resolvería la colisión que puede presentarse en el derecho de acceso a la información y de datos personales? Bueno, como lo comenté en las reflexiones que hice al inicio de esta intervención, yo considero que el tema de transparencia y acceso a la información surge como un derecho fundamental y en ese momento, no me gusta el término, pero me atrevería a decir, y me disculpo por ello, de manera derivada, el legislador observa o advierte la necesidad de proteger un derecho, otro derecho, que es precisamente el de datos personales. Yo creo que el tema de datos personales, obviamente, en pocos momentos debería de tener conflicto con el tema de transparencia, porque obviamente hay una ley que los protege, hay, dos leyes que los protegen en el caso del sector público y del sector privado. Es un derecho fundamental como el de la propia transparencia y acceso a la información, y no tendría por qué entrar en conflicto, pero quisiera retomar una pregunta, a lo mejor un poco relacionado con esto, que se formuló en la comparecencia anterior en cuanto a los servidores públicos de las áreas de seguridad, que si la información de esos servidores públicos debe ser reservada o no. Yo considero que habría que distinguir de manera muy precisa, por ejemplo, cuando son servidores públicos en una dependencia, siempre en una dependencia existen áreas operativas y áreas meramente de trabajo o de ejercicio administrativo. Yo creo, por ejemplo, que en el caso concreto, los servidores públicos que prestan una función plenamente administrativa no tendría por qué estar resguardada la información en cuanto a nombres, etcétera, ¿no? Probablemente sí aquellos que están en una, al frente de batalla, en áreas operativas. Entonces, insisto, yo creo que difícilmente, o debe de analizarse muy puntualmente cada caso, en tratándose de datos personales, transparencia, para no llegar a invadir, la vida
privada de nadie, ¿no?